carácter, así como todas las cualidades malas de un muchacho enérgico. Era como un chico violento en todos sus juegos y en todas las cosas. Le gustaban los viajes y las aventuras, despreciaba los peligros y le importaban muy poco las reprensiones. Cuando nuestra madre se hallaba moribunda, aunque su hija mayor solo contaba 11 años, tenía muchos y fundados temores por su porvenir y decía: quizás sea mejor que me muera, así al menos no llegaré a presenciar lo que le suceda a Elena. De una cosa estoy segura: su vida no será como la de otras mujeres y tendrá mucho que sufrir. Viene a ser casi una profecía, porque su vida fue completamente diferente a la de cualquier mujer de su época y sufrió mucho. Elena entonces pasa esa etapa hasta los 17 años en que tiene poderes que no puede controlar y que no podía entender. Viene una segunda etapa, es a los 17 años. Oigamos lo que nos dice también su hermana Vera. A la edad de 17 años, Elena Blavatsky se casó con un hombre que le triplicaba la edad, y algunos meses después dejó a su esposo del mismo modo obstinado e impetuoso con que se había casado con él. Ella se propuso casarse, se casó y después rápidamente también lo dejó. Le dejó con el pretexto de ir a vivir con su padre, pero antes de llegar a donde éste se hallaba, desapareció, y con tanta fortuna que durante años nadie supo dónde estaba, dándolo a nosotros por muerto. Realmente parece que ella se casó para poder tener una libertad para moverse y para viajar. Una mujer rusa de la época, y más de la categoría altísima social que tenía Elena, no podía hacer nada sino la autoridad del papá. Había que pedirle permiso al papá para cualquier cosa, y así tenía que ser hasta cuando ella se casara, en que dejaba de tener esa sumisión al padre para quedar sumisa al marido. Pero, por otra parte, si ella era casada, ya podía tener pasaportes y podía tener manera de viajar, quitándose encima al marido, que ella no le interesaba. Ella parece que era perfectamente asexual. El sexo no le interesaba absolutamente para nada. Nunca tuvo relaciones con su marido. Él seguramente sí las quería, pero ella se negó y dijo, él siempre le daba largas, ¿no? Y que iba a ir a donde el padre y que volvería. Y meses después de ese matrimonio, entonces se va para donde el papá y resulta que es que desaparece. Ella sale de Rusia. Estando fuera de Rusia, entonces no tienen ningún control, no se sabe de ella, aunque en otras biografías se nos cuenta que sí tenía contacto por correspondencia con su padre, que le mandaba también sumas de dinero que ella necesitaba en esos viajes. Su esposo era el subgobernador de la provincia de Iván, el Transcaucasia. Era en todo concepto un hombre excelente. Eso dice la cuñada. Debió ser magnífico este señor. Pero con un defecto: el de haberse casado con una muchacha que le trataba sin el menor respeto y que de antemano le dijo abiertamente que la única razón que tenía para preferirlo a los demás que deseaban casarse con ella
era que le importaba menos hacerlo desgraciado a él que a cualquiera de los otros. Cometéis un grandísimo error en casaros conmigo, le dijo antes de contraer matrimonio. Sabéis perfectamente que sois bastante viejo para ser mi abuelo. Vais a causar la desgracia de alguien, pero no será la mía. En cuanto a mí, no os tengo miedo, yo os prevengo que no seréis vos quien salga ganancioso de nuestra unión. Esta segunda fase de sus viajes, de su vida, es decir, ya tenemos la primera fase de la vida, es en la casa paterna hasta los 17 años. Tenemos la segunda fase de la vida, de los 17 hasta los 40. Esta segunda fase de su existencia se caracterizó por sus viajes. Es notorio el objeto de visitar centros magnéticos y comunidades ocultistas e iniciáticas que los custodian y los vivifican. Entonces ella no fue en viajes de placer, eran en viajes educativos. Ella quería conocer los centros magnéticos del mundo, hablar con seres superiores, desconocidos, anónimos, pero poderosos, que tenían grandes conocimientos, y fue teniendo ella su educación. Con toda seguridad, su educación oculta, es decir, su desarrollo interno, fue preparada entre esas comunidades hasta que se halló en las debidas condiciones para ser iniciada e instruida durante su larga permanencia en el Tíbet. Fue una vida riquísima en su educación, en contacto entonces con seres superiores, con maestros de sabiduría. De esa vida del Tíbet no hay información, pero ella vuelve al mundo completamente transformada. Es otra persona. Viene entonces su tercera etapa, de los 40 a los 60 años. Se caracteriza por varios aspectos. En primer lugar, nunca le interesaron los títulos ni los honores. Para ella eso no tenía ningún valor. Vemos un aspecto completamente a los del mundo. En el mundo los títulos, los valores, los honores y todo eso son fundamentales. Los individuos quieren que les hagan honores, que les den medallas, condecoraciones, diplomas, que se les considere superiores. Elena Blavatsky nunca quiso eso. Ni siquiera aceptó ser la presidenta de la Sociedad Teosófica. A diferencia de muchos de los populares gurúes actuales, siempre rehusó aceptar dinero por sus enseñanzas. Vivió sencillamente y murió sin ninguna propiedad. Bien conocemos que uno de los grandes negocios a nivel del petróleo y de grandes empresas es la de los gurúes. Muchos son de la India, ¿no? Pero tienen colecciones de automóviles, riquezas inmensas, pero hablan de una naturaleza espiritual. Claro que si no hablaran de esa naturaleza espiritual, no lo seguirían, pero el dinero les importa muchísimo. El caso de Elena Blavatsky es diferente. Nada. Cuando ella recibía algo, lo que recibía con una mano salía por la otra para ayudar a algún necesitado. Toda su vida fue así y murió sin
ninguna propiedad. Ella objetaría las palabras, sus enseñanzas, pues siempre proclamó que no eran suyas, sino de los maestros que encontró en sus viajes por Oriente. Jamás dijo que eran enseñanzas de ella. Ella no conocía nada de aquello. Personas que la admiraron y muy eruditos dicen que no se entienden las obras de la señora Blavatsky, cómo pueden ser escritas apenas en unos pocos años, menos de 2 años, para irse sin velo y por el estilo con la doctrina secreta, que dicen que solamente para obtener información necesitaría décadas para poder tener todos esos conocimientos que ella muestra. Ella dice que son conocimientos que los maestros presentaron al mundo a través de ella como mediadora. Ella entonces recibía esos conocimientos y con esa inteligencia asombrosa los hacía suyos inmediatamente. Lo que ella iba recibiendo entonces ya era unos conocimientos reales para Elena. Nunca permitió que consideraciones personales se interpusieran en lo más mínimo en el camino de su absoluta obediencia a las instrucciones y deseo de su maestro, el Mahatma conocido con el nombre de Moria. Esa fidelidad al maestro también fue una característica de ella siempre. Vivió una vida de extremo sacrificio de sí misma. Ella se entregó a esa obra. Trabajaba 18, 20 horas sentada escribiendo. La obra en esa época no teníamos el internet, ni las computadoras, ni siquiera las máquinas de escribir, todo escrito a mano. Tenía que corregirlos. Esas correcciones a veces tenía que dejar eso a un lado y volverlas a hacer. Con los impresores luchaba, quedaban mal hechas las cosas, las corregía y tenía que hacer 1000 cosas más. Vivió una vida de extremo sacrificio de sí misma, de gran sufrimiento físico y moral. Tuvo una malísima salud y moralmente, ante todos esos ataques que le hacían, había mucho sufrimiento. Y renuncia a todo lo que le era personal para llevar a cabo la gran misión que se le había encomendado. Elena fue la primera en hablar abiertamente de tales miembros avanzados de la familia humana, los maestros, como el producto natural de la evolución por medio de la reencarnación. En Occidente no se había oído hablar de los maestros. Esto fue una revelación. Ella mostró que la evolución no terminaba con el hombre perfecto, sino que seguía de allí en adelante con hombres que iban más allá de la naturaleza humana para guiar a la humanidad. Fue la primera que lo hizo. Lo que ha fascinado a los científicos que han estudiado la doctrina secreta es que la autora anticipó muchos descubrimientos posteriores en sus propios campos. Mucho de lo que encuentra en la doctrina secreta fue descubierta después por científicos. Se dice que Einstein tenía en su oficina la doctrina secreta y que la consultaba seguramente solamente para aspectos científicos y la recomendaba a sus colegas y decía: lean este libro que tiene cosas muy interesantes para sus estudios. Cuando los físicos y los químicos de su tiempo
estaban convencidos de que el átomo era, aunque su hija mayor solo contaba 11 años, tenía muchos y fundados temores por su porvenir y decía: quizás sea mejor que me muera, así al menos no llegaré a presenciar lo que le suceda a Helena. De una cosa estoy segura: su vida no será como la de otras mujeres y tendrá mucho que sufrir y que no podía entender. Viene una segunda etapa, es a los 17 años. Oigamos lo que nos dice también su hermana Vera. A la edad de 17 años, Elena Blavatsky se casó con un hombre que le triplicaba la edad, y algunos meses después dejó a su esposo del mismo modo obstinado e impetuoso con que se había casado con él. Ella se propuso casarse, se casó y después rápidamente también lo dejó. Le dejó con el pretexto de ir a vivir con su padre, pero antes de llegar a donde éste se hallaba, desapareció, y con tanta fortuna, así como todas las cualidades malas de un muchacho enérgico. Era como un chico violento en todos sus juegos y en todas las cosas. Le gustaban los viajes y las aventuras, despreciaba los peligros y le importaban muy poco las reprensiones. Cuando nuestra madre se hallaba moribunda, vino a ser casi una profecía, porque su vida fue completamente diferente a la de cualquier mujer de su época, y sufrió mucho. Helena entonces pasa esa etapa hasta los 17 años en que tiene poderes que no puede controlar